terminar con Maquiavelo, voy a platicar con ustedes acerca de este personaje, y más que del personaje, de su obra, que he estado leyendo, releyendo, he estado viendo algunos libros, hay tantísimos estudios sobre un libro que, estilo Pedro Páramo, que son unas cuantas hojas y sin embargo es un parteaguas en la literatura mexicana e iberoamericana, y algunos dicen que todavía más allá. Que es un librito pequeño que rayoneé por todas partes, teniendo distintas ediciones. Tengo la de Sepan Cuántos, ya saben, son ediciones más grandes, aunque las páginas, es obvio, son las mismas, siendo unas 125, tal vez 130 páginas. Es uno de los libros, El Príncipe, más leídos, más comentados, más polémicos, más contradictorios. El personaje, igual, para muchos es un traicionero, es un infiel, es un hombre religioso, es un renacentista o es un medieval. Todo cabe en Maquiavelo y todo cabe en El Príncipe, pero para entenderlo hay que remitirnos al tiempo, a la época en la que escribió este libro. No había Italia. Italia no era todavía un estado, no era un país, no era una república, no era una democracia, no era más que una serie de pequeños principados, pequeñas, ¿cómo se llama esto? Señoríos, pequeños cotos de poder en donde se luchaban unos contra otros por un centímetro de tierra de lo que después sería Italia. Se habla de que Maquiavelo es un teórico científico, frío, distante, que está hablando, dictando reglas para el gobierno. Mentira, el hombre es intenso, el hombre dice que ama a Italia más que su alma, y que precisamente El Príncipe es una incitación para ver si surge un verdadero estadista que pueda unificar Italia y que Italia sea una realidad, que no lo es por aquel entonces. Se dice que cuando dedicó a Lorenzo el Magnífico su libro fue por servilismo, porque se había quedado sin trabajo, se había quedado no únicamente sin trabajo, había salido de la cárcel, había salido de la tortura, porque el nuevo régimen lo tomó como conspirador. Se había ido a refugiar a su casa de campo, allá donde se empiojaba con gente menor, dice él, después de estar en la taberna, porque le encantaba el alcohol, le encantaban las mujeres. Una única no le gustaba, que era la suya, pero eso era problema menor. Entonces, después de eso, dice, acuérdense, se ponía su ropa decente y se ponía a escribir El Príncipe, como estaba desacreditado, dolido, herido, frustrado, amargado, y como tenía como máxima actividad la política, siguió haciendo política en su escritura. Esa fue su participación, su continuidad, cuando ya no tenía nada que hacer en la política, lo habían desechado todos. Esa fue la continuidad. Ahora se habla de que prescinde en El Príncipe de la moral, de la ética, de esta axiología que es difícil, que es inmoral, precisamente
es inmoral y que entonces no tiene nada que ver con esos valores. Al contrario, el hombre dice, cuando el príncipe tenga que violar la moral, la viole con tal de que el Estado continúe en sus manos. Entonces, hay reglas morales que violar cuando se necesiten. Entonces está hablando de moral. No hay unas reglas para el príncipe y otras para el ciudadano común. Y esto se ve y lo han dicho los analistas. Yo he leído La Mandrágora. No me gusta gran cosa. He leído Shakespeare, he leído los clásicos. Esquilo, Sófocles, Eurípides, entonces La Mandrágora. He leído en este caso Molière, para ponerlo más cerca, el Molière de Tartufo, el Molière del médico a palos, el Molière del Harpagón, que se queda de estereotipo del codo, del agarrado, del avaro. Entonces La Mandrágora no se me hace la gran cosa, pero para un observador todas las reglas que se aplican en El Príncipe se aplican también en La Mandrágora, de tal manera que queda uno con esta impresión: todas las reglas morales que aplica en El Príncipe las aplica en la Mandrágora. Quiere decir que uno es que todos los individuos están retratados en El Príncipe. No es que allí nada más el gobernante y en sus obras como La Mandrágora el civil, el hombre común. No, todas las reglas que se aplican en El Príncipe también pueden aplicarse en la conducta de todos nosotros, y eso es muy importante. Ahora, el momento histórico en que escribió esto era horroroso. Eran estos principados, eran estas pugnas entre Venecia, Milán, Florencia, todavía sin existir la verdadera Italia a la que aspiraba Maquiavelo, que entonces se necesitaba un amor a un país todavía inexistente, pero que debía nacer, Italia, de que dice Maquiavelo que surja un verdadero estadista que una y haga crear a Italia, a la que amo más que a mi propia alma. No es un científico frío, es un hombre caliente que habla de los Medici o Medici. Precisamente eran asesinos, gritaban allá unos metros y dicen: mátenlos, pero cállenlos o cinta canela. Entonces, este hombre ve que el gobierno que dura como 60 años de los Medici es un gobierno de matreros, es un gobierno de traidores, es un gobierno de sabios, es un gobierno basado en iba a decir compadrazgo, es ¿cuál es la palabra? Bueno, es un hombre, es un gobierno de los Medici que se basa en la dádiva, en el gobierno de los premios, del mecenazgo, del sacar de la cárcel al amigo que cayó por algún delito. Es un gobierno inmoral en todos sentidos. La palabra como compadrazgo, luego se lo digo, patrimonialista, para hacerlo sencillo. Entonces,
ve ese gobierno Maquiavelo y dice: un gobierno tan endeble, tan corrupto, no puede unir a Italia. Entonces, basándose en eso, él intenta, a base de tantas reglas que da para el gobierno en El Príncipe, que incite a otros a hacer el verdadero gobierno que una a Italia. Precisamente todo lo diferente que pueda ser ese gobierno al de los Medici y al de Borgia, César, porque esos son arteros, son traicioneros, a base de dádivas consiguen, no digamos los votos, pero sí consiguen el favor de los poderosos. Son malos gobiernos, se recurren a lo artero, a lo vil, para mantenerse dando dinero y propiciando las artes. Esto es positivo, pero lo que quería Maquiavelo era otra cosa: el bien para una Italia unida. Rousseau hablaba de el buen salvaje con todas las virtudes que eso significaba, de modo tal que, siendo el salvaje bueno por naturaleza, se imaginaba y se creaba un buen contrato social en donde todos estos salvajes aportaran un poco de su libertad personal para tener seguridad, y entonces se hacía una sociedad y una república de primera. El contrato social a base de la bondad de gente que nació buena. Eso Rousseau. Quizá habrán leído ustedes el contrato social. Pero en cambio Maquiavelo estaba cerca de Hobbes con el hombre es el lobo del hombre y es malo por naturaleza. Mirando lo que veía en la Italia de aquella época, estaba convencido de que el hombre es malo por naturaleza y había que hacer esta clase de política para lograr el anhelo máximo de este hombre, que al hacer El Príncipe no era adulando a Lorenzo el Magnífico y sus 60 años de los Medici de gobernar Florencia, sino un gobierno que fuera distinto al de los Medici. A estas alturas, cuando se habla del príncipe, se interpreta no precisamente un individuo, no autocracia, sino una institución, un Estado, que precisamente fue Maquiavelo el que primero manejó el término de Estado como una serie de instituciones que sirven para la cohesión de los ciudadanos y para la formación de un país, de una democracia, el Estado. Entonces, eso es lo que él quería. Dicen algunos científicos: ¿cómo va a ser frío en sus reglas, que desde la distancia y la objetividad simplemente se le ocurran buenos consejos, cuando termina con un poema y dice, un poema de Petrarca, que preludia desde el medievo, preludia ya el Renacimiento, junto con Boccaccio, junto con quienes más, el ginebrino, el elogio de la locura, Erasmo de Rotterdam, todos ellos están, y también Dante, todos ellos están ya empujando el mundo hacia el Renacimiento. Y entonces Maquiavelo termina con una cuarteta de Petrarca y dicen los científicos:
un hombre frío, objetivo, que solamente pone una serie de reglas y no se involucra, no terminaría. Sería una locura que terminara con una cuarteta de Petrarca. Yo muy despacito leo, malamente, porque no conozco el italiano, la cuarteta de Petrarca es perfecta. Sin embargo, su traducción en español, pues queda nada más el sentido, pero no. Esto es ridículo. Nada más oigan qué bien, qué cuarteta más justa, bien rimada, bien ritmada también. Virtud contra furore, prenderá el arma y fial combate corto, que el antico valoro negli Italia cuor no è cor morto. La virtud empuñará las armas contra el atropello y el combate será breve, pues el antiguo valor aún no ha muerto en los corazones italianos. Es el final donde se ve el amor de Maquiavelo por su Italia, que no acaba de nacer, que preludia además esta cuarteta que algún día, lo dijo Petrarca y dice Maquiavelo, vean que esto puede suceder, que la virtud empuñará, la virtud está por la virtud, Maquiavelo, la virtud empuñará las armas contra el atropello y el combate será breve, pues el antiguo valor aún no ha muerto en los corazones italianos. Petrarca, aquí dice qué canciones y todo. Entonces, veo con respeto que dice Maquiavelo, cuando hay que violar la moral, debe violarse. Está contra los humanistas, que están contra él, contra el príncipe. Estuvo la Iglesia Católica porque los preceptos de San Agustín, de Santo Tomás de Aquino, de Campanella, bueno, Campanella no tanto, porque el propio Campanella es visto con suspicacia por la Inquisición, pero Santo Tomás, antes de San Agustín, tienen unas reglas morales muy distintas a las de Maquiavelo. La escolástica dice Dios y la razón supeditada a la fe. Dios es el sumo valor de un gobierno y la razón supeditada a la fe. Llega Maquiavelo y dice el hombre, no Dios, el hombre. Objetivamente el hombre es el que va a hacer estos cambios. Entonces la Iglesia Católica puso el príncipe entre los libros prohibidos. Hubo un Papa, Inocencio VII, que aceptó que se publicara porque este Papa era de la familia de los Borgia, de los Medici. Entonces pues tenía esa simpatía, pero el libro quedó en el índice de libros prohibidos. Tampoco las doctrinas escolásticas lo aceptaban, era Dios el sumo poder, y tampoco los humanistas no querían nada con Maquiavelo, y Maquiavelo tenía dos opciones fáciles, quiero decir muy bien distribuidas. El humanismo, que dice la gloria para un príncipe, la gloria y el gobierno, o si un príncipe quiere la gloria y manejar el gobierno como Dios manda, debe estar su conducta dentro de la honestidad, debe haber justicia, bondad, misericordia, prodigalidad, y entonces ese príncipe tendrá la gloria y trascenderá en la memoria de sus gobernados.
Maquiavelo dice, así es como se pierden las repúblicas, así es como se pierden los principados. El que así procede va o al olvido o al repudio de los descendientes. No habrá gloria y perderá el gobierno. Él se basa en la historia y en la realidad objetiva. Fíjense qué maravilla. Les dije antes que no podemos aquí leer capítulo por capítulo porque la mayor parte de las indicaciones, de los consejos, entre comillas, de Maquiavelo están basadas en la historia. Grecia antigua, Grecia y Roma. No digo antigua para nosotros, para él pues muchos eran contemporáneos, unos eran anteriores a él. Se basaba en la historia, no en la mitología precisamente. Mitología cuando se necesitara, el príncipe debe ser león y debe ser zorro, ya saben por qué, y dice que no, el príncipe debe ser animal y debe ser racional, como el centauro Quirón, aunque no nombra a Quirón. El centauro Quirón fue el maestro de Teseo, el que mató a la quimera. ¿Cómo se llama? Bueno, ahora les digo. Fue el preceptor de muchos, era sabio, mitad caballo y cerebro de varón, y entonces era perfecto para dar consejos inmorales y morales, según Belerofonte, se llamaba el que mató a la quimera, en el caballo Pegaso, Belerofonte. Y miren qué curioso, una mujer de un jefe se le quiso aventar, él no quiso, y fue la desgracia para Belerofonte. No hay que despreciar a una señora casada que dice, bueno, esto Maquiavelo hubiera dicho, tienes razón, porque era mujeriego. Y yo que soy, yo no soy más que, yo he leído novelas francesas, fuera de eso no sé nada. Entonces, casi nunca habló de mitología, pero sí hablaba de casos concretos. Escipión, de acá del país de Fenicia, con Cartago su capital, Cartago que fue creado por una mujer preciosa, enormemente, Dido se llamaba ella. Lo malo es que se enamoró, siendo viuda, de un bribón enorme, pero bribón como macho, que fue Eneas, al cual le habló estando dormido su madre, Afrodita, Venus, y le dijo, ¿qué pasó? Tienes que ir a fundar una ciudad, será Roma, allí, la de las 7 colinas. Y entonces, despertando, le dice a lo mediocre a Dido, ¿sabes qué? Lo que pasa es que tengo que ir. Se va, Dido se recuesta en su espada, se suicida. A los 2 o 3 días, lean la Eneida para que vean que no exagero, hizo, en honor de su padre Anquises, muerto, lo amaba mucho, hizo Eneas una especie de certamen en donde hubo boxeo, hubo luchas y hubo regatas, créanmelo, el motor fuera de borda. Y yo digo con coraje, así que a los 3-4 días ella de puro amor se suicida y tú haciéndole a tu padre estas honras. Me cae mal en ese sentido, Eneas. Bueno, Maquiavelo dice, da consejos basándose en Fenicia, en Roma, en Grecia. Así que todo lo hace con la historia, con objetividad, sin
prescindir de la moral, pero violándola cuando haya que violarla. Y de los consejos de los humanistas, y por eso no se llevan, dice, con honestidad, con prodigalidad, con misericordia, con pura justicia, no solo pierde el Estado, este gobernante, sino que va a ser repudiado por por los descendientes, por las generaciones que vengan detrás, porque esa no es la manera en que se mantiene un Estado. Ha sido repudiado Maquiavelo, y a lo tonto y sin conocerlo, como al pobre Kafka. Estos dos pobres han sido víctimas de la ignorancia, a cada rato kafkiano sin haberlo leído, maquiavélico sin haberlo leído. Ese es el prejuicio de los ignorantes, pero lo repudian. Y yo pregunto a sus buenas mercedes, la Merkel, el Putin, el Obama, el David Cameron, ¿están cerca de los humanistas o están cerca de Maquiavelo? Aún el de aquí, están con los humanistas. La piedad, la misericordia, la prodigalidad, la honestidad, los valores, la ética, la moral, es lo que caracteriza al señor S. Peña y a todos los que he nombrado y a todos los demás, o están cerca de Maquiavelo. Entonces Maquiavelo ya murió, el príncipe ya no tiene ninguna razón de ser. Piensen nada más en la muerte de un asqueroso, de un corrupto priista. Tengo documentos en donde se habla de reparto, no solo de dinero, sino de terrenos allá en el sureste, por cuestiones políticas. Un tal Luis Donaldo Colosio, la muerte de ese señor. Y quizá, esto sí apenas digo quizá, de cardenal Ocampo. ¿Ocampo qué? Posadas Ocampo, pero de ese no sé, pero sí de Colosio. Miren nada más el teje-maneje de estos mandatarios, cosa que para empezar es mentira que son mandatarios. El mandatario es el que recibe el mandato. Una trabajadora doméstica es mandataria y uno es mandante. Solo que doña Lupe es mandante, porque cada rato me dice, mire, usted que sabe, sáquese de aquí, yo voy a hacer la comida que yo quiera. Sí, señora. Entonces, el mandante soy yo. Bueno, el mandatario, ¿qué mandatario va a hacer? Pura mentira. ¿Está más cerca de Maquiavelo o está más cerca de los humanistas? Ahí está muy claro. Entonces, quería Maquiavelo con esto incitar a un verdadero estadista, a que hiciera la labor que no los Medici, que no César Borgia, porque además Borgia estaba enfermo, que nadie había hecho ni había logrado, muchas veces porque no tenían interés, sino sus intereses mostrencos, sus intereses territoriales, y hasta ahí. Y veía mucho más allá Maquiavelo. Este libro apasionado quería decir, alguien tome las riendas del gobierno. Sí hay moral, pero la rompe para que no caiga su gobierno. Es lo que hacen estos, pero clarísimo. Ucrania, para hablar con Putin, la economía mundial con bueno, vamos a decir el AC internacional, el Monetario Internacional, el Banco Mundial, todo esto que lo maneja realmente la Merkel. ¿Quién otro cambio? Ese tipo. Ahorita la Gran Bretaña no cuenta mucho. Rajoy
Hoy, y menos Felipe, la única que vale es Cristina. Le van a echar ojalá 18 o 16 años de cárcel por Urdangarín, si es que lo dije bien. ¿Y quién otro es? Obama. Pues mire, pues puro Maquiavelo, y lo respeto. Maquiavelo ama a su país que no acaba de nacer y dice, alguien hágalo, y muestra. Los Medici fueron bribones, fueron arteros, fueron traidores, y su gobierno de 60 años se basó en el dinero, en los favores, en las concesiones, en dar dinero, repartirlo, en sacar de la cárcel a los amigos que habían caído allí. Eso es lo que no se debe hacer. El príncipe, sea de acuerdo a las circunstancias, sea lo que sea, pero conserve un Estado en su integridad. Esto es lo que quería Maquiavelo. Entonces, supongo que ya nos queda muy poco tiempo. Digo muy poco, hoy terminamos con los consejos de Maquiavelo. Como les digo, termino por respetarlo, porque amaba a Italia. El que por amor hace las cosas, para mí está salvado. Dice, y hasta hay, hablando de los príncipes, y hasta hay quienes afirman que un príncipe hábil debe fomentar con astucia ciertas resistencias para que al aplastarlas se acreciente su gloria. De alguna manera, en el comercio, es otra cosa, pero en el comercio, para evitar la competencia, Colgate, la competencia es Palmolive, una gran empresa hace su contraparte para que no haya competencia. Ahora, ¿cómo debe comportarse un príncipe para ser estimado? Ven ustedes, busca la estimación, no el odio, pero no a cualquier precio ser estimado. De rey Fernando de Aragón, aquí está muy claramente lo que llaman la cortina de humo. Fernando de Aragón, ya saben ustedes en español, de rey sin importancia, se ha convertido en el primer monarca de la cristiandad. Sus obras, como puede comprobarlo quien las examine, han sido todas grandes y algunas extraordinarias. En los comienzos de su reinado tomó por asalto a Granada, punto de partida de sus conquistas. Acuérdense, ¿cómo se llamó? Que le dijo su señora madre, llora como hombre lo que no supiste defender como mujer. Fue al revés que ella lo dijo, pero yo prefiero decir, llora como hombre lo que no supiste defender como mujer. Amar, bueno, ya saben a quién me refiero. Entonces, hizo el de Fernando, hizo la guerra cuando estaba en paz con los vecinos y sabiendo que nadie se opondría, distrajo con ella la atención de los nobles de Castilla, que pensando en esa guerra no pensaban en cambios políticos y por este medio adquirió autoridad y reputación sobre ellos y sin que ellos se dieran cuenta. Fernando de Aragón hizo reforma energética y nadie dijo más que vamos a jugar bien con el piojo. Así de sencillo. Es humanista el Estado, el príncipe. Digo el príncipe, todo el Estado mexicano. Y claro, el Estado que maneja el poder, porque el Estado se supone que somos nosotros, el territorio y los gobernantes en la ascensión primerísima, pero el Estado en cuanto a instituciones manejadas principalmente por el Ejecutivo, aunque son tres poderes iguales, ya saben que
no se mueve la hoja del árbol sin la voluntad del Ejecutivo, aunque ahora ya también tienen mucho poder los gobernantes. Pero entonces, el príncipe está llevando a cabo esos horrorosos esas 7 reformas, comenzando con la energética, pero todo el mundo está pensando en que si jugamos bien, mañana podemos hacer un papel decoroso ante Holanda. Estamos motivados, tenemos actitud y tenemos una filosofía. Son los piojos. Apareció un mensaje en internet: piojos somos todos. A mí déjenme lo de chinche. Y me contestan: chinche disidente. Aquí está como aconseja Maquiavelo lo que están haciendo. Fernando de Aragón, todo está en paz, y para hacer sus cambios declara la guerra. Me da coraje que no me acuerdo la pronunciación de este moro que lloraba viendo perdida su Granada, y le dice la mamá, ahora sí en serio, llora como mujer lo que no ha sabido defender como hombre. Pero ¿dónde está el valor del hombre ante la mujer? Recuerden que esta Catalina, el príncipe, en el contexto del príncipe, le quitan a sus hijos, le apresan a sus hijos: o te rindes o te los matamos. Se acerca a la muralla, acuérdense, se levantan las aldas o faldas o faldillas y dice: mátenlos, aquí tengo la fábrica para hacer más. Son mujeres. ¿Cómo se llama la que mató al Ciro el Grandísimo? Que admiro porque era generoso. Ciro, una mujer de Babilonia, dice: ¿quieres sangre? Daste a mi hijo. ¿Quieres sangre? Que ibas a bañarte en sangre nuestra. Vacía un perol de sangre y la cabeza de Ciro el Grande en aquel perol. Órale, báñese. Ciro nomás dijo glu glu. Entonces, esto son mujeres grandes. Bueno, pues entonces estoy viendo de nueva cuenta, analizando la saga de Gilgamesh. Qué mujerones, preciosos. Había esto es para mañana, un salvaje en Kidu y otro le llaman Enkidu. Y Gilgamesh, ¿cómo caramba lo robo a este? Y le manda una prostituta. Entonces se llamaban Hierodla, qué bonita. Hierodla. Él la ve, era salvaje, y pues se acerca a ella. 8 días con sus noches. Ya, después a los 8 días dijo, ya, dijo él. Y ella entonces empezó a decirle: mira, rastúrate, báñate, sé distinto. Este hombre era salvaje y se hablaba de tú con todas las bestias del campo, porque habitaba en el bosque. Cuando dejó, eran 6 días y 6 noches, yo le pongo 8 para redondear. Ya no lo reconocieron los animales, le huyeron. Algo tiene el individuo que cuando se mete al amor, a la sexualidad, se vuelve temible para los animales. Bueno, esto hizo el de Aragón para hacer sus cambios horrorosos de gobierno sin que nadie repelara. El príncipe también se mostrará amante de la virtud y honrará a los que se distingan en las artes. Esto lo dice tan limpiamente, y cuánta porquería no ha habido en Conaculta últimamente, desde siempre, pero últimamente hasta hicieron que abandonara su puesto el que estaba de titular, uno que había dicho que era licenciado cuando todavía no. ¿Cómo se llama? Fausto Alzati. Fausto Alzati. Pero sí, bueno, Alzati algo.
Vean la porquería. Y aquí fue peor esta clase de la distribución de premios. Hay dos que los traigo porque eran unos hipócritas cochinos que mamaron del presupuesto y se las daban de izquierdistas y demás. Uno es mi amigo de esa, y otro que quiso ser mi amigo y me buscaba en el Palacio de Minería, casi me rogaba, ven y mira, tomamos un café. Dije, no, mira, contigo no si vais, porque sabía yo, perversos, pequeñajos. Otro, nada más que ese nunca me buscó la cara, nomás platicaba conmigo el Canal 11, Garibay. Estos son paradigmas o estereotipos de lo que es la cultura para la ventaja personal. Pero en cambio miren la diferencia de lo que predica Maquiavelo. El príncipe también se mostrará amante de la virtud y honrará a los que se distingan en las artes. Asimismo, dará seguridades a los ciudadanos para que puedan dedicarse tranquilamente a sus profesiones, al comercio, a la agricultura y a cualquier otra actividad, y que unos no se abstengan de embellecer sus posesiones por temor a que se las quiten, y otros de abrir una tienda por miedo a los impuestos. En ratos creo que Maquiavelo era menos inescrupuloso que estos, porque para muchos Maquiavelo no tiene escrúpulos. No es punto carente de importancia la elección de los ministros. Desde Fox y luego el siguiente se hablaba de que, como eran tan mediocres, que un estadista como Juárez busca lo mejorcito entre los ciudadanos para que formen su gabinete, cosa que ocurrió con Juárez. Imagínense Melchor Ocampo, Altamirano, todos, José María Iglesias, todos ellos. En cambio, que un mediocre, para que no lo opaquen, busca otros más mediocres, que se vio en Fox, se vio en Calderón. Ahora me dicen que también Garay se vaya a la hoguera, lo fusilen junto con Peña. No es punto carente de importancia la elección de los ministros, que será buena o mala según la cordura del príncipe. La primera opinión que se tiene del juicio de un príncipe se funda en los hombres que lo rodean. Si son capaces y fieles, podrá reputárselo por sabio, pues supo hallarlos capaces y mantenerlos fieles. Pero cuando no lo son, se podrá considerar prudente a un príncipe que el primer error que cometa, lo comete en la elección. No podrá considerarse prudente a un príncipe que con el primer error que comete, lo comete en esta elección, la de su gabinete. Nada más piensen la actualidad que tiene el príncipe. No quiero pasar, esto es para mí increíble, porque está de acuerdo con él Napoleón, que entre paréntesis, donde es prudente Maquiavelo, es imprudente Napoleón. Dice Maquiavelo, hay que ir con cautela, y dice Napoleón, hay que arrasar con esto. Es más radical Napoleón que Maquiavelo. Pero esto me parece raro y no estoy de acuerdo. No quiero pasar por alto un asunto importante, y es que la falta en que con facilidad caen los príncipes si no son muy prudentes o no saben elegir bien. Me refiero a los aduladores que abundan en todas las cortes, porque los hombres se complacen tanto en sus propias obras y de tal modo engañan que no atinan a defenderse de aquella calamidad. Miren lo que dice Napoleón: son necesarios,
Un príncipe necesita de su incienso, pero no debe dejarse desvanecer, y esto es lo difícil. Dice Maquiavelo que es necesario el adulador, y yo digo que, bueno, entonces, y cuando quieren defenderse los príncipes, se exponen al peligro de hacerse despreciables cuando se defienden del adulador, pues no hay otra manera de evitar la adulación que el hacer comprender a los hombres que no ofenden al decir la verdad. Y resulta que cuando todos pueden decir la verdad, faltan al respeto. Por lo tanto, un príncipe prudente debe preferir un tercer modo: rodearse de los hombres de buen juicio en su estado, únicos a los que dará libertad para decirles la verdad, aunque en las cosas sobre las cuales sean interrogados, y solo en ellas. Que digan la verdad, pero nomás en lo que él les pregunta. Pero debe interrogárseles sobre todos los tópicos, escuchar sus opiniones con paciencia y después resolver por sí y a su albedrío. Y con esto, miren lo que dice Napoleón: mi verdadero consejo está en mi cabeza. Ese es su consejero. Perdón, mi verdadero consejo, pero pudo haber dicho mi verdadero consejero, aquí está dentro de mi cerebro. Esto respecto a los aduladores. Un príncipe debe pedir consejo siempre, pero cuando él lo considere conveniente y no cuando lo consideren convenientes los demás. Porque esta es una regla general que no falla nunca. Un príncipe que no es sabio no puede ser bien aconsejado. Esto tiene muchísima miga porque no es fácil entenderlo. Un príncipe que no es sabio no puede ser bien aconsejado. No asimila la bondad de lo bueno de un consejo. No lo asimila, no lo procesa el cerebro de un tonto. Entonces, es conveniente que los buenos consejos vengan de quien vinieran, nazcan de la prudencia del príncipe. Esto es bueno. Es conveniente que los buenos consejos vengan de quien vinieren, nazcan de la prudencia de valga. Mátenlo, o maten al que lo trae encima. Disimula la pena, y lo peor es que insisten. Es conveniente que los buenos consejos vengan de quien vinieran, nazcan de la prudencia del príncipe y no la prudencia del príncipe de los buenos consejos. Esto es fundamental. Es conveniente que los buenos consejos vengan de quien vinieren, nazcan de la prudencia del príncipe. Los consejos nada valen si no los acepta el príncipe en su prudencia, y no la prudencia del príncipe de los buenos consejos. Amolado estaría el príncipe si su buena disposición, su buena guía viniera de elementos que se llaman exógenos, elementos fuera de sí. Hay uno muy extenso que en el margen le puso Napoleón: México, economía. Ah, no, lo puse yo. Es igual, México, pero es muy extenso. La economía, voy a empezar a ver si es lo suficientemente interesante. Acepto que la fortuna sea juez de la mitad de nuestras acciones, pero que nos dejen gobernar la otra mitad o poco menos. Y la comparo con uno de esos ríos antiguos que cuando se embravecen inundan las llanuras, derriban los árboles y las casas y arrastran la tierra de un sitio para llevarla a otro. Todo el mundo huye delante de ellos, todo el mundo cede a su furor, y aunque esto sea inevitable, no obsta pienso yo en las crisis económicas, y aunque esto sea inevitable, no obsta para que los hombres, en las épocas en que no hay nada que temer, tomen sus precauciones con diques y reparos
de manera que si el río crece otra vez o tenga que deslizarse por un canal, o su fuerza no sea la desenfrenada, que su fuerza no sea la desenfrenada ni tan perjudicial. Así sucede con la fortuna, que se manifiesta con todo su poder allí donde no hay virtud preparada para resistirla. Vean que todo esto habla de valores y se les niega, y sin embargo se aplica nada más la parte negativa, digamos así, de Maquiavelo, y no estos consejos buenos. Así sucede con la fortuna, que se manifiesta con todo su poder allí donde no hay virtud preparada para resistirle, y dirige sus ímpetus allí donde sabe que no se han hecho diques ni reparos para contenerla. Y si ahora contemplamos a Italia, teatro de estos cambios y punto que los ha engendrado, veremos que es una llanura sin diques ni reparos de ninguna clase, y que si hubiese estado defendida por la virtud necesaria, como lo están Alemania, España y Francia, o esta inundación no habría provocado las grandes transformaciones que ha provocado, o no se habría producido, y que lo dicho sea suficiente sobre la necesidad general de oponerse a la fortuna. Consejos de la virtud, ser previsores. Y yo le puse en México economía, pero es muy limitado. Es muy limitado en la parte económica. Tantas formas hay de prevenir males mayores, no solo en lo económico, a base de virtud. No ha excluido Maquiavelo ese valor, la virtud. Es feliz el que concilia su manera de obrar con la índole de las circunstancias, y que del mismo modo es desdichado el que no logra armonizar una cosa con la otra. Pues se ve que los hombres, para llegar al fin que se proponen, esto es, a la gloria y las riquezas, proceden en forma distinta, uno con cautela y el otro con ímpetu, uno por la violencia, el otro por la astucia, uno con la paciencia y el otro con su contrario, y todos pueden triunfar por medios tan dispares. Se observa también que de dos hombres cautos, el uno consigue su propósito y el otro no, y que tienen igual fortuna dos que han seguido caminos encontrados, procediendo el uno con cautela y el otro con ímpetu, lo cual no se debe sino a la índole de las circunstancias, que concilia o no con la forma de comportarse. No es como uno temiera, no es predestinación, las circunstancias. Se dice que uno es hijo de que uno forja su propio destino, pero muy de acuerdo a las circunstancias en que nació. No es lo mismo que forje su destino aquí mismo, uno de Las Lomas, uno de Tepito. Son circunstancias distintas, es lo que se aclara aquí. Es preferible ser impetuoso y no cauto, porque esto no estoy de acuerdo, porque la fortuna es mujer y se hace preciso, si se le quiere tener sumisa, golpearla y herirla. No, esto es hijo de su época, nada más. Claro, golpearla, pero si que vamos a golpear la fortuna, hay que golpear a una mujer, no una fortuna. Bueno, y sí, fue preciso que Moisés, este hombre, se basa en Moisés como el máximo prototipo del gobernante que saca a los judíos de la esclavitud y luego los lleva 40 años en el desierto. Se dice que Dios, porque es una historia larga, 12 líderes de las 12 tribus fueron a ver si los cananeos estaban fuertes o no. 11 dijeron al regreso, les ganamos, vamos a ganar. Y uno dijo, no, están macizos. Dijo Dios, por ese que dudó, toda la generación muera antes de que la siguiente entre a Canaán.
fue Moisés, un tipazo. Y sí, fue preciso para que Moisés pusiera de manifiesto sus virtudes que el pueblo de Israel estuviese esclavizado en Egipto, y para conocer la grandeza de Ciro, que los persas fueran oprimidos por los medos o los medas, y la excelencia de Teseo, que los atenienses se dispersaran del mismo modo, para conocer la virtud de un espíritu y tal. Está mal, es una coma y no debe ser una coma. Los atenienses se dispersaran, punto. Del mismo modo, para conocer la virtud de un espíritu italiano, era necesario que Italia se viese llevada al extremo en que yace hoy. Fíjense que está hablando de su país, y que estuviese más esclavizada que los hebreos, más oprimida que los persas y más desorganizada que los atenienses, que careciera de jefe y de leyes, que se viera castigada, despojada, escarnecida e invadida, y que soportara toda clase de vejaciones. Cuando les dije que escribió su príncipe estando él ya despojado de todo, hasta de dignidad, de fama pública y de todo. Italia además tenía dos plagas: la de los mercenarios, que estaban, pues, eran mercenarios, su arma a disposición de quien los pudiera pagar, y la codicia de las naciones extranjeras, que viendo a Italia desmembrada trataban de irse contra ella. Sobre todo ahí tenemos, creo que fue Carlos VII, sin estar seguro, de Francia contra Italia en determinado momento. Y luego, qué decir del Vaticano, que mangoneaba de tal manera a Italia contra los reyes, que en una de esas allí apareció lo que se llamó la guerra de las investiduras, y de allí apareció aquel Enrique IV que fue a pedir que le levantara la excomunión Gregorio VII, le levantó la excomunión, en fin, allá en Canosa, donde él estaba con la esposa debajo en el frío, en el hielo, 3 días esperando que lo recibiera el otro. En fin, todo esto, las pugnas entre ellos. Pues toda guerra, dice Napoleón, vean la diferencia, pues toda guerra es justa por ser necesaria, y las armas son piadosas solo cuando hay esperanza en ellas. Entonces las guerras eran otra situación. Hoy ya es muy difícil que se declare una guerra de una nación contra otra. Los tales drones sobrevolando Irak, pueblos de Irak, Bagdad y demás, los drones de Obama encima de un pueblo que no tienen por qué invadir, y que los drones están oliendo a petróleo a ver dónde hay. Fíjense ustedes que aquí está Maquiavelo, aquí está, y está Napoleón. Pues toda guerra es justa por ser necesaria, y las armas son piadosas cuando solo hay esperanzas en ellas. Es lo que están haciendo ahorita contra los chiitas, los sunitas, yaidistas, que están acercándose a Bagdad, pero ahí está ya Obama. Esto, para un observador, es ver cómo sobrepasan los consejos del propio Maquiavelo. Nada honra tanto a un hombre que se acaba de elevar al poder como las nuevas leyes y las nuevas instituciones ideadas por él, que si están bien cimentadas y llevan algo grande en sí mismas, lo hacen digno de respeto y admiración. Las nuevas leyes de Peña no están en esta situación. Entonces, por último, el fervorín, parte del fervorín. No se debe, pues, dejar pasar esta ocasión
para que Italia, después de tanto tiempo, vea por fin a sus redentos. Estos son, para los que escribió Maquiavelo, quien diera la redención a Italia, que no eran los Medici ni eran los Borgia, ni las demás, Orsini y ¿cómo se llaman? Otras familias, no. Entonces, aquí está el final de Maquiavelo, el príncipe. No se debe pues dejar pasar esta ocasión para que Italia, después de tanto tiempo, vea por fin a su redentor. No puedo expresar con cuánto amor, con cuánta sed de venganza, con cuánta obstinada fe, con cuánta ternura, con cuántas lágrimas. Imagínense si estas son palabras de un analista objetivo. Con cuántas lágrimas sería recibido en todas las provincias que han sufrido el aluvión de los extranjeros. ¿Qué puertas se le cerrarían? ¿Qué pueblos negaríanle obediencia? ¿Qué envidias se le opondrían? ¿Qué italiano le rehusaría su homenaje? A todos repugna esta dominación de los bárbaros. Abrace, pues, vuestra ilustre familia esta causa con el ardor y la esperanza con que se abrazan las causas justas, a fin de que bajo su enseña patria se ennoblezca y bajo sus auspicios se realice la aspiración de Petrarca. La virtud empuñará las armas contra el atropello y el combate será breve, pues el antiguo valor aún no ha muerto en los corazones italianos. Esto, como les digo, no es el final de un analista frío, objetivo, que únicamente trata de hacer un tratado sobre teoría política. Y sin embargo, este es el primero y último analista político, y no únicamente es un tratado de análisis político El Príncipe, sino un tratado de política en general, y los vicios y virtudes que le achaca o que le atribuye al príncipe en momentos de necesidad, lo es de todos nosotros, y la mandrágora lo certifica. La mandrágora, como les digo, no se me hizo la gran cosa. Es una comedia de situaciones, de equívocos, en donde el pobre sacerdote, con su barragana, como es natural, con su amante, sufre una serie de malentendidos que la hacen hasta divertida. Pero al final, todos los vicios, todas las virtudes que se aconseja al príncipe, se aconsejan también al resto de los humanos, porque los de la mandrágora no tienen nada que ver con principados, con poderes, son gente común, como un sacerdote y como su amante mujer, porque aquí es una señora amante, no son niños ni niñas como con los legionarios de Cristo, son sacerdotes decentes, con mujeres a su altura. Esto fue Maquiavelo. Me cae bien después de ver tanto prejuicio en su contra de gobernantes, de estados, de gabinetes políticos que hablan de la inescrupulosidad de Maquiavelo al escribir El Príncipe, y como les digo, sobrepasan en los vicios los que aconsejan, llegada la oportunidad, la necesidad de los que aconseja Maquiavelo. Véanlo ustedes, nada más en Obama, y dirá Obama con Napoleón, las armas son justas cuando la guerra es justa, las armas son misericordiosas. Pues aquí está Maquiavelo, a lo mejor sin estar seguro, a lo mejor vemos el falasterio
como el final de una utopía que comenzó con la Atlántida de Platón, que es bastante loca, con círculos, no se me hizo muy factible. En cambio, la utopía, la que manejó Utopo, la que creó Utopo, esa tiene mucho de bueno, tiene mucho de positivo, y así también otras utopías, y luego las distopías que tienen mucho de nuestra era. Imagínense, Gran Hermano, ¿qué hablo tan mal? El Big Brother, sí, todo esto es de actualidad. A lo mejor también vemos 1984 en función de nuestra época. Mucho hay que ver en esta idea. A lo mejor analizamos, no el mundo feliz, porque ahí están fregados, el Soma lo tiene, pero en cambio 1984 tiene rebeldes, al grado de que tiene su inquisición civil, en donde los torturan casi siempre psicológicamente. A lo mejor, o el Falansterio, antes, como les digo, como dirían estos, con algo que me cae pésimo, antes que aterricemos, o que lo aterricemos, son formas horribles de hablar, lo aterrizamos en Porfirio Díaz para seguir con el PRI, luego el PAN, el siguiente, 1939, el PAN, para luego terminar con Nueva Izquierda, de los chuchos. Eso será abierto. Por lo pronto, pues nos vamos a comer y gracias. Espérenme. Ha mencionado usted en varias ocasiones que a lo largo de la historia es una necesidad de los imperios la expansión territorial. ¿Por qué? No, yo no lo digo, lo dice Maquiavelo. Primero, dice él que un imperativo del humano, la segunda naturaleza del humano es el poder, y el poder significa que un hombre debe ser pleno, debe realizarse plenamente, y eso solo a base del poder, que significa en dos entidades disímbolas, una de ellas tener bajo su mando a la otra y que la otra tenga que obedecer y estar supeditada a la primera. Ese es el poder, y el poder, como es inherente al ser humano, ese ser humano para completarse, si es político, va al poder político, y al poder político, ya teniéndolo en su mano, tiene que afianzarlo, porque dice que es feroz la competencia, porque él quiere el poder, pero todos los que viven, todos los que están en ese principado también quieren el poder. Entonces él tiene primero que tomarlo, cosa difícil, luego afianzarlo porque la competencia es terrible, y luego expandirlo porque está en el ser humano que en el poder se afiance, se realice en el mayor número posible de aquellos a quienes tiene bajo su poder, que significa que los demás tienen que plegarse a la voluntad de este hombre. Entonces, esa es tomar el poder, destino de todos, buscar la toma de poder. En este caso, si es en la casa, si es en la oficina, toma de poder. Afianzarlo porque la competencia es ruda. Expandirlo porque eso, el poder no se quede, es como la droga, es como la pornografía. Primero nomás con ver a alguien en calzoncillos, después un vicio, entre comillas, el del poder. Bueno, pues vamos, gracias.